Trabajó como jefe de obra y delegado de servicios en la empresa Urbacer, uno de los líderes mundiales en gestión medioambiental. Desde 2006 y 2011 respectivamente ha estado vinculado hasta la actualidad con las empresas Valoriza Servicios Medioambientales y SACIR. Además, desde 2017 es gerente de la empresa Círculo Tecnológico, CIRTEC, enfocada en economía circular, y desde 2018 es embajador para España de Rubberized Asphalt Foundation, una organización de investigación dedicada a la ciencia y el uso práctico del caucho de neumáticos reciclados en el asfalto. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien. La verdad es que es un honor participar en este seminario. Creo que además es importantísimo este tipo de eventos porque hay una parte fundamental en todo lo que es la economía circular, que es la parte de formación y de concienciación de la gente, y sin eventos de este tipo es imposible. ¿Desde qué parte de España estás, Miguel? Estoy en Madrid. En Madrid, El ya, centro de perfecto. España. Listo, tienes tus 15 minutos, por favor. Muy bien, pues vamos a compartir la presentación. Un segundo. Por supuesto. Allá son 5 o 6 horas de diferencia, así que ya es tarde Sí, ya. la verdad es que Y además están en otoño, así que ya está medio oscuro. no, bueno, todavía no es oscuro. La verdad es que, bueno, estamos ahora mismo aquí a mediodía, pero vamos, encantado de estar con vosotros, sea la hora que sea. Bueno, pues yo he venido a hablar sobre un proyecto muy particular en el que estamos trabajando en Chile, que es el neumático, y un poco para hacer un enfoque de lo que yo entiendo como economía circular después de muchas experiencias que he tenido en este ámbito. Nosotros llevamos desde hace muchos años trabajando con SACIR, con Valoriza Servicios Medioambientales, ahora con la empresa CIRTEC, con Chile. Doy las gracias al APL, que antes habéis hablado, el acuerdo de producción limpia, que es lo que ha permitido avanzar mucho en todo este desarrollo, en lo que es el desarrollo de mercados para los productos del neumático fuera de uso, que es vital si se quiere llegar a tener un sistema organizado de gestión del neumático. Para mí, antes Michael hablaba sobre lo que es la economía circular. Yo tengo un enfoque sobre lo que creo que entiendo sobre qué es la economía circular. Para mí es una fusión entre el sector del medio ambiente y el sector industrial. Esto no es nada fácil, ¿eh? Es un tema muy difícil. Miguel, perdón, Miguel Ángel, tú no vas a usar presentación, ¿no es cierto? ¿Vas a hablar así en cámara? Porque no hay presentación compartida, por lo menos no la estamos viendo. No, un segundín. Por ¿Ahora? supuesto. Aún no. Vale, un segundo. Te aparece la posibilidad de compartir pantalla, ¿no es cierto? Ahí se está compartiendo, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Pues nada, muchas gracias por avisarme. Bueno, comentaba lo que es la economía circular. Para mí la economía circular es una fusión entre el sector del medio ambiente y el sector industrial. ¿A qué me refiero? Es decir, esto sí que es un cruce de fronteras totalmente. Es decir, yo he visto muchos errores en el concepto de economía circular, porque realmente el medio ambiente recicla, el medio ambiente crea sus productos, pero las industrias son de todo tipo. Es decir, cada uno con sus cualidades. Por ejemplo, la industria del plástico necesita unas calidades en el plástico, tiene unos requerimientos normativos, unos requerimientos de homologación de productos. Si te vas al sector del caucho le ocurre igual, si se vas al sector del vidrio. Por ejemplo, hay un tema que está muy en boga, es el tema de la pirólisis para crear combustibles, pero los combustibles tienen también sus problemas normativos a la hora de ser utilizados, sus máximos en componentes, en contaminantes. Es decir, no es sencillo. Y el sector del asfalto le pasa igual. Es decir, cuando yo pretendo utilizar un producto del neumático, como es el polvo de neumático, dentro de la industria del asfalto, debo de cumplir con unos requerimientos y debo ser capaz de acoplarme a un nuevo sector que no tiene nada que ver conmigo, que es el sector de la carretera. Y esa es una parte compleja y una parte que es un reto muy interesante. Entonces, ¿de qué parte todo esto? Yo siempre digo que hay un punto de partida. En este caso, el punto de partida es clave. Es decir, ¿qué hacemos con los neumáticos usados? En Chile, ahora mismo, según las estimaciones, hay cerca de 150.000 toneladas de neumático usado, de las que apenas se están reciclando, pues contando con el proyecto de poliambiente y con otros proyectos, se estará reciclando apenas un 20% de dichos neumáticos. Entonces dice, bueno, ¿cómo empezamos? Podemos empezar con la industria del reciclado. La ley REP es clave, es decir, tiene que haber una ley de responsabilidad del productor
que haga que podamos aglutinar todos esos residuos, en este caso los neumáticos, y los llevamos a plantas de reciclado. Claro, pero venga, vamos a ponernos en una situación paradójica, en la que estemos llevando a reciclado material o a utilización de sus productos las 150.000 toneladas de neumáticos. Bueno, pues en este caso extraeríamos 90.000 toneladas de caucho. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con todo este volumen de caucho? Es decir, si os ponéis en el punto de vista de las empresas, ¿qué pasaría? Las empresas se hundirían. Tendrían, vale, sí, tendrían la materia prima en este caso para sus industrias, que sería el neumático, pero ¿dónde meten sus productos? ¿A quién le venden? Entonces es clave que se generen mercados. Y es clave una cosa, que se generen mercados de volumen. Es decir, los mercados, cuando estamos hablando de economía circular, digamos, de residuos masivos, como puede ser el plástico proveniente de los residuos urbanos, el neumático, necesitan mercados masivos. Es decir, hay experiencias muy interesantes que se escuchan, como por ejemplo utilizar polvo de neumático para chanclas. Hay una empresa española, Ecoalf, que para mí es referente, pero claro, el volumen que puede llegar a consumir es mínimo en comparación con el problema que tenemos. Vale, pues ya tenemos un punto de partida, o sea, tenemos una necesidad de crear mercados, y mercados de volumen. Entonces, en ese análisis de mercados, pues la carretera es uno de ellos. ¿Qué ocurre con la carretera? Bueno, pues la carretera, el volumen de cifras de materiales, de recursos que utiliza este sector es brutal. Yo me he sacado un dato de aduanas de Chile, donde se importan al año solamente en una de las partidas 53 millones de dólares en asfalto, que representa aproximadamente 200.000 toneladas de asfalto, que es el líquido con el que se pegan las piedras cuando haces una carretera. Es decir, ya estamos hablando de un mercado de volumen, es decir, un mercado donde nos podemos fijar. Y entonces, en este sentido, dices, vale, ¿cuál es el siguiente paso de la economía circular? Yo siempre he dicho que la economía circular no debe ser una filosofía de subsidios, sino que debe de encajar perfectamente con lo que son las industrias, porque si no entrará de manera forzada. Es decir, debe ser económicamente viable y técnicamente compatible con el sector. Y entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿podríamos llegar a optimizar las carreteras? Es decir, las carreteras ideales para mí serían una carretera donde, bueno, pues en vez de utilizar o necesitar 15 centímetros de un material con un volumen determinado para poder hacer una carretera, pudiéramos utilizar, por ejemplo, 5 centímetros. Es decir, imaginaros el volumen de áridos que podríamos ahorrar, el volumen de betún o de asfalto que podríamos usar, que podríamos reducir. Bueno, sería ideal utilizar sus productos, sería perfecto, poder utilizar el propio reciclado del asfalto, poder utilizar polvo de neumático. Estaríamos hablando seguramente de carreteras con un menor coste, lógicamente, menores materiales, menor coste. Ya sería una gran paradoja que encima de esta optimización tendría una vida útil mayor y mejores prestaciones. Bueno, pues todo esto digamos que es otro punto de partida en el sector de la carretera. Es decir, ¿somos capaces de generar con estos subproductos estos materiales? Solamente con conseguir materiales que funcionaran tan bien como lo que existen actualmente y económicamente compatible habríamos triunfado. Pero bueno, nosotros nos marcamos un reto, que es podemos llegar a este gran futuro. Y eso existe, es decir, existe desde hace 60 años, fijaros, es decir, estamos hablando ahora en un seminario donde intentamos explicar a la gente que hay que caminar hacia la economía circular. Y el polvo de neumático es una experiencia que te demuestra que la economía circular lleva existiendo desde hace más de 60 años con el sector del neumático. Esto lo crearon los americanos. En Estados Unidos, en California, en Texas, en Arizona, en otros estados, se consume gran cantidad de polvo de neumático en sus carreteras, aproximadamente entre 120 y 150.000 toneladas al año. ¿Y por qué lo consumen? Porque realmente funciona. De hecho, nosotros participamos, gracias a que nos invitaron el gobierno chileno en la cumbre climática que hubo en Madrid y Estados Unidos nos tuvo. Es decir, o sea, Estados Unidos no es un referente cuando se habla de medio ambiente. Pero en este caso lo es. ¿Y por qué lo es? Porque el polvo de neumático ha demostrado que la economía circular es real, que se puede hacer y que no hace falta estar subsidiado. Es decir, directamente es un aditivo para el aglomerado. Bueno, pues en esa línea
surge el concepto del proyecto que hemos llevado a cabo nosotros, que es el proyecto de un aditivo pretratado RareX. ¿Qué ocurre? Antes hablaba yo de que en Estados Unidos la técnica lleva funcionando desde hace 60 años. Pero ¿por qué en otros países? Cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema, hará 10 años, el grupo SACIR y Valoriza Servicios Medioambientales explotamos una de las mayores plantas que hay en el mundo de tratamiento de neumáticos fuera de uso. Reciclamos entre 20 y 30.000 toneladas de neumáticos al año. Y cuando empezamos con el proyecto, empezamos a trabajar mucho sobre el desarrollo del mercado del polvo de neumáticos en la carretera. Y nos dábamos cuenta de que existían muchos problemas que hacían que una técnica tan buena como esta no pudiera desarrollarse. ¿Por qué? Porque los sistemas que habían hasta entonces, es decir, el polvo de neumáticos es un modificante que necesita grandes máquinas para fabricar ese betún modificado con polvo de neumático y poder luego llevarlo al asfalto para hacer las carreteras, complicaban mucho todo. Entonces, empezamos a trabajar en una nueva técnica. Y esa nueva técnica es el RareX. ¿Qué es el RareX? El RareX es un aditivo de caucho que demuestra lo que se llama ecodiseño o lo que se llama meter tecnología a la hora del reciclado. Es decir, ya no estamos hablando de utilizar directamente el polvo de neumático en el asfalto, que era lo que se hacía hasta ahora. Es decir, el polvo de neumático se utilizaba como material, ya sea para modificar el betún o para modificar el propio asfalto, pero con muchísimos problemas que han hecho que las técnicas no se desarrollen en muchos países. Salvo Estados Unidos, donde la industria, pues al llevar tantísimo tiempo, bueno, pues ha tenido un proceso de desarrollo que ha hecho que se ha adaptado, y también Estados Unidos, los volúmenes de obra que hay son brutales en relación a otros países. Bueno, pues en este caso cogemos el polvo de neumático en una industria, tratamos ese polvo de neumático y creamos un aditivo modificador en seco. Para mí es como la técnica que hizo que el café pasara a ser un café soluble. Es decir, antes necesitabas un molinillo para moler el café y poder tomarte una taza de café. Es decir, no era sencillo tomarla en cualquier lado y alguien inventó el Nescafé o el café soluble. Es decir, bueno, un producto que tú te le echas en agua caliente y tienes una taza de café. En este caso hemos hecho lo mismo. Hemos cogido el polvo de neumático, lo hemos convertido en un aditivo y el aditivo se puede usar directamente en una planta de asfalto. Puede viajar, no caduca. Al utilizarse directamente ya no tiene problemas de almacenabilidad. Se puede utilizar para cualquier cantidad. Es muy sencillo de usar, no requiere maquinarias especiales. Bueno, esta mañana por el cambio horario estábamos en una obra en Segovia, muy pequeñita, enfrente del Palacio de la Granja. Para mí era espectacular ver ese asfaltado enfrente de los palacios de la Granja, aquí en Segovia, en España. Y era una obra muy pequeñita que se ha podido hacer con polvo de neumático, que hasta esta técnica hubiera sido imposible hacerla. Y no incrementa el coste. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora ya tenemos una tecnología que te permite meter el polvo de neumático en las carreteras. Y esa tecnología viaja. Bueno, pues eso nos ha permitido ya, a través de la APL, llevar experiencias en Chile con carreteras hechas con polvo de neumático y además bajo unas circunstancias hasta ahora inalcanzables con las demás técnicas. Es decir, hemos hecho una carretera con más de entre un 8 y un 9% de betún modificado con polvo de neumático, con más de un 20% de polvo de neumático en dicho betún. Es decir, hemos hecho un asfalto con una cantidad de absorber un volumen de polvo de neumático enorme, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues yo siempre explico lo mismo para no entrar en términos técnicos. El aglomerado, el asfalto, consiste en piedras y un pegamento, que es el asfalto. Este pegamento puede ser mejor y peor, de ahí surgen los asfaltos modificados, es decir, betunes que se modifican con polímeros sintéticos y que le generan más prestaciones, más capacidad de pegar, más elasticidad, mayor viscosidad para poder meter más. Entonces, imaginaros que yo a esas piedras soy capaz de meterle mucho más pegamento y de una calidad excepcional. Lógicamente, ese asfalto, ese aglomerado será de muchísima mejor calidad y al ser de muchísima mejor calidad va a durar más y será mucho más eficiente. Pues eso es lo que consigue el polvo de neumático. En este caso, la mezcla que se hizo en Chile pues pasó de un asfalto convencional que se suele utilizar en Chile, que suele rondar el 5% de ese pegamento,
o de ese betún asfáltico a un asfalto que le hicimos por encima del 10%, es decir, batimos todos los récords. Echamos un 10% de pegamento, pero además ese pegamento es súper modificado con polvo de animal. Estamos a un minuto, más o menos, por si acaso, aviso. Y conseguimos la gran paradoja, es decir, fuimos capaces de reducir, pues hacemos una mezcla que en vez de ir a 15 centímetros de un aglomerado convencional, pues se puede utilizar en 6 centímetros. Es decir, hemos optimizado en un 30% ese aglomerado. Esta carretera no solamente es mucho más eficiente en cuanto a coste de materia prima y coste económico, sino que sus ensayos, he traído muy pocos datos, un ensayo de fatiga, demuestra que puede durar hasta el doble. Es capaz de mejorar el ruido en 5 decibelios, es decir, esto es una barbaridad. Y si nos fijamos en el análisis de ciclo de vida, seríamos capaces de reducir un 50% el impacto ambiental que genera una obra de este tipo. Y el ejemplo es claro, se puede hacer, está en la avenida de La Colorida o en la avenida de Colón. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Ahora que me queda apenas un minuto, yo aquí veo en la economía circular veo un problema clave y es que nos lo tenemos que creer. Y para eso la administración, que es un gran consumidor, tiene que poner de su parte. En este caso ha puesto de su parte con el APL. El APL sigue un siguiente camino, que es el desarrollo de las normas que permitan la utilización de este tipo de productos. En el manual de carreteras ya se está trabajando en ello. Pero la administración lo debe de creer, es decir, debe ser muy ágil a la hora de modificar las normativas y luego a la hora de prescribir este tipo de soluciones en sus proyectos para que de verdad se cree una necesidad en la industria que haga que la industria del reciclaje le pueda dar servicio y pueda ser de verdad un motor de generación de empleo y oportunidades. Es decir, para mí esto es clave y se ha demostrado que se puede hacer. España, por ejemplo, es un ejemplo, ya ha modificado su normativa hace poco, incluyendo este tipo de aditivos en sus normas de carreteras, y Chile está en ello. Entonces, nada más que daros la enhorabuena por todas estas actividades que esté llevando a cabo y, sobre todo, animar a Chile a que siga, porque yo creo que va por el camino de que se consiga una economía circular de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que es súper interesante la presentación. A uno le pasa, por lo menos a mí como periodista, y además periodista que cree en la sustentabilidad, digamos, que cuando uno empieza a ver proyectos en diferentes áreas, en empresas chicas, en empresas grandes también, que tratan de buscar esto de la economía circular, es súper bonito, porque en alguna forma estamos todos en lo mismo. Y después voy a hacerte una pregunta al respecto de eso, ¿ya? Mientras tanto, para finalizar este bloque, tenemos también invitados a Daniel Berchelli.